Cordial saludo, mis estimados profesores. En el día de hoy vamos a estar trabajando la retroalimentación, foco del acompañamiento escolar, bajo la siguiente estructura: bienvenida, propósito, desarrollo, donde se hará la conceptualización de retroalimentación y los modos de retroalimentación. Habrá un momento de evaluación y finalizaremos con las conclusiones y la bibliografía. Bienvenidos todos a este curso de evaluación educativa, el cual es un espacio de acompañamiento, de acción, de reflexión en torno a las prácticas pedagógicas que ustedes desarrollan con sus estudiantes, pero enfatizada en la evaluación. Por ello, vamos a estar conversando sobre la retroalimentación, que es un elemento clave en la evaluación formativa. Mi nombre es Wendy Lorena de León Zamora. Soy licenciada en matemáticas, ingeniera industrial y magíster en educación matemática, con una amplia experiencia en la enseñanza de las matemáticas y en la formación de profesores. El propósito es que ustedes logren reconocer la importancia de la retroalimentación en el proceso de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes, orientado al alcance de los objetivos de aprendizaje. Pero antes, es importante abrir un espacio para explorar los conocimientos previos que ustedes tienen sobre este tema. Para ello, le deben dar clic aquí en el botón de empezar y se les va a abrir una ventana donde ustedes van a llenar, a responder 3 preguntas. Primero van a colocar aquí su correo electrónico y luego van a responder 3 preguntas. Una, ¿cómo defines retroalimentación? Es una pregunta abierta. Usted aquí puede ir escribiendo. La segunda, ¿en qué momento de tus clases haces retroalimentación? Si al inicio, si al final, si en todo momento o nunca. Y allí selecciona una de esas. Hay una tercera pregunta que es abierta y es: ¿cómo ofreces retroalimentación a tus estudiantes sobre su proceso de aprendizaje? Luego que ya respondan, entonces le dan clic en enviar. Listo. Entonces, ahora ya vamos a entrar al desarrollo del tema y vamos a iniciar con el concepto de retroalimentación. ¿Qué es retroalimentación? Retroalimentación es acortar las distancias entre el estado actual en que se encuentra el estudiante y el estado ideal al que debe llegar. De esta manera, la retroalimentación es información que le permite al estudiante conocer su desempeño actual y conocer el desempeño deseado, a donde se espera que él llegue. Es importante mencionar que la retroalimentación es un proceso, no es una actividad aislada. Es un proceso donde interactúan los docentes y los estudiantes. En la retroalimentación, el docente debe proponer criterios sobre la tarea y el estudiante debe hacer entrega al docente de la tarea que él realmente hace, que él realmente desarrolla. Luego, el docente hace la retroalimentación y le devuelve al estudiante esa retroalimentación basada en los criterios que el profesor define al inicio de la clase. Luego, el estudiante debe reflexionar, haciendo una comparación entre la tarea, entre el producto que él le entregó al profesor, con esa retroalimentación que recibió. En cuanto a los modos de retroalimentación, existen 5 modos de retroalimentación. El primer modo de retroalimentación es ofrecer preguntas y va orientado a que el docente pueda formular preguntas al inicio, durante y al final de sus clases, con una intención. La intención es que
pueda desarrollar habilidades metacognitivas en el estudiante para que él sea consciente de cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Un ejemplo de preguntas es la siguiente. ¿Qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea? Un segundo modo de retroalimentación es describir el trabajo del estudiante y consiste en que el docente pueda comunicarle al estudiante cómo se articula esa tarea que recibió de él con el objetivo de aprendizaje. Un ejemplo de este modo es el siguiente. Los buenos cuentos que leímos en clase tienen un inicio, un desarrollo y un fin. Observo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tienen inicio y desarrollo. ¿Podrías escribirle un final? El tercer modo de retroalimentación es valorar avances y logros y consiste en hacer comentarios para que el estudiante pueda reconocer cómo va camino, cuáles son esos logros que él ha ido realizando hasta llegar a ese objetivo de aprendizaje. Este modo de retroalimentación es muy importante porque además de motivar al estudiante, también impacta en su autoestima. Un ejemplo es el siguiente. Me doy cuenta que has podido resolver el problema sola, sin ninguna ayuda, tal como nos propusimos al principio de este proyecto, en nuestras metas de aprendizaje. Felicitaciones. El cuarto modo de retroalimentación es ofrecer sugerencias. Y aquí tiene que ver con que el docente pueda acortar esas distancias entre el estado actual del estudiante y el estado al que espera que llegue. Un ejemplo es el siguiente. En este trabajo nos muestras cuánto has aprendido sobre historia del arte. Para completar tu trabajo, te sugiero agregar ejemplos concretos que correspondan a dos pintores europeos actuales. Y por último, el quinto modo de retroalimentación es ofrecer andamiaje. Este concepto de andamiaje es un concepto desarrollado por Brunner y hace referencia a la ayuda que el docente le hace al estudiante durante el desarrollo de su tarea. Un ejemplo de ello es el siguiente. En el ejercicio 1 has encontrado la relación entre el volumen del cilindro y el cono. Aunque cuentas que no estás seguro de que esté bien resuelto, ¿qué tal si intentas probando el resultado? Como podemos observar, estos modos de retroalimentación son aplicables a todas las áreas del conocimiento y podemos trabajar con ellos para ayudar a los niños en ese camino hacia ese objetivo de aprendizaje. Ahora vamos a realizar una actividad de aprendizaje significativo que consiste en leer el siguiente fragmento y reflexionar sobre él. Luego que ya haya hecho la reflexión en este Padlet, va a escribir 3 recomendaciones que usted le haría a la profesora de ese fragmento. ¿Cómo lo va a hacer? Haciendo clic aquí en el más, coloca su nombre y luego aquí enumera las 3 recomendaciones que usted le haría a la profesora. Y le da clic en el botón rosado de publicar. Seguido de eso, vamos a realizar una actividad de aprendizaje colaborativo que consiste en hacer una retroalimentación colaborativa, donde ustedes van a seleccionar una tarea de las tantas que han recibido por parte de sus estudiantes y van a aplicarle a esa tarea los 5 modos de retroalimentación. Y lo importante acá es que cada participante, que cada integrante pueda realizar sus aportes en el foro. Es relevante enfatizar, profesores, que la retroalimentación debe hacerse sobre el trabajo, sobre la tarea, nunca sobre la persona. Ahora vamos a tener un momento
de evaluación donde vamos a ver qué tanto hemos aprendido sobre este tema de retroalimentación. Le vamos a dar clic aquí en el botón de empezar y se nos va a abrir esta interfaz. Entonces aquí le vamos a dar clic aquí donde dice continuar como invitado, le damos clic allí y nos sale ahora esta ventana. En esta ventana le vamos a dar clic aquí en el botón verde de Classic. Mientras está generando el código, aquí se generó el código, usted desde su celular busca Kahoot, así como aparece acá, Kahoot. Y allí usted, cuando tenga la página, le va a pedir ese código. Lo digita, 1931853, le da a ingresar y luego el Kahoot le va a pedir un nombre. Coloca su nombre y apenas lo coloque va a aparecer ahí en la pantalla. Es importante tener claro que aquí con esta herramienta las preguntas van a aparecer aquí en la pantalla, pero usted debe responder desde el celular de acuerdo a los colores. Entonces son 6 preguntas. Vamos a iniciar acá en el botón Start. Son 6 preguntas, estamos preparando para eso. 6 preguntas sobre retroalimentación. Cada pregunta tiene 20 segundos para responder. Entonces la primera pregunta es, ¿qué no es la retroalimentación? ¿Qué no es? Entonces allí tiene 4 opciones, 4 colores. Usted en el celular tiene estos colores y debe escoger uno de ellos. Entonces vamos a escoger aquí el azul y apenas usted seleccione va a aparecer entonces si está correcto o está incorrecto. Luego allí le da en el botón Next y puede ir resolviendo las otras 5 preguntas para que pueda ver qué tanto ha aprendido de este tema. Para ya ir cerrando con este tema es importante mostrar estas 2 conclusiones. La primera conclusión es que la retroalimentación permite no solo al estudiante, sino también al docente reconocer el recorrido del aprendizaje, identificar cuáles son esas debilidades, cuáles son esas fortalezas para que el docente pueda hacer énfasis o intervenir en esas debilidades y poder acompañar al estudiante hacia ese camino de lograr ese objetivo de aprendizaje. Y la segunda conclusión es que como profesores debemos reflexionar sobre cómo estamos haciendo la retroalimentación con nuestros estudiantes, porque la forma es tan importante como el contenido. La forma en que yo le hago la retroalimentación al estudiante, y no solamente verbal, sino también gestual, puede generar motivación, desinterés, apatía. Entonces, es importante que cada uno se haga esa reflexión. A continuación muestro los referentes bibliográficos utilizados. Con esta información pueden complementar información muy valiosa. Y no siendo más, pues muchas gracias por su atención prestada. Espero que este tema de retroalimentación sea enriquecedor para ustedes y que puedan fortalecer sus prácticas pedagógicas y fortalecer ese acompañamiento que le hacemos a los estudiantes para que puedan lograr ese desempeño que tanto deseamos con respecto a algún tema en específico de nuestra área. Muchísimas gracias.